Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Están bien? ¿Sí? Qué bueno. Gracias a Dios por este tiempo y por el tiempo de alabanza, adoración, por la palabra que nos va a permitir escuchar en esta tarde y pues preparemos nuestro corazón. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Sí? Abra su Biblia, por favor. Eclesiastés capítulo 3. Seguimos con la serie de tiempos. El día de hoy tenemos un evento de la iglesia infantil, por eso usted ve así decorado. No se emocione y piense que va a estar así todos los domingos. Es un evento especial para nuestros niños, los niños que Dios nos ha dado y que amamos con todo nuestro corazón. Y nosotros, pues como padres, como adultos, tenemos que instruirnos en la palabra para que pues todo lo que sembremos, todo lo que siembre Dios en nosotros, también lo podamos sembrar en estos pequeños. Amén. Este es el tema número 13 de la serie que hemos estado hablando, tiempos. El día de hoy vamos a ver el tema tiempo de romper y tiempo de coser, que viene ahí en Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 7. Literalmente o textualmente, tiempo de romper y tiempo de coser. El título de esta enseñanza es tiempo de sanar el corazón. Tiempo de sanar el corazón. Eclesiastés 3, 7. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo y pedirle que nos ayude a estar atentos a su palabra y sobre todo que pueda tocar esas fibras sensibles de nuestro corazón para que podamos cambiar lo que el Señor quiera que cambiemos. Amén. Cierre sus ojos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo. Es por ti, es por tu misericordia y por tu gran bondad que estamos aquí. No es por nosotros, no es por que seamos buenos o porque pretendamos tener una vida perfecta, sino que necesitamos de ti. Necesitamos tu instrucción, necesitamos tu palabra, tu corrección. Necesitamos que tú nos enseñes por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, porque no queremos quedarnos como estamos. Sabemos que aún tienes planes, propósitos que cumplir en nuestras vidas, que aún tú sigues usando, amado Dios, la vida de tu iglesia para poder añadir a otros a tu salvación, para poder mostrar a otros que tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero, y nosotros disponemos nuestras vidas para ser moldeados por ti. Así como el alfarero moldea el barro, así queremos que tú también moldees nuestro corazón, que nos escudriñes, que nos hagas ver lo que hay dentro de él, que nos enseñes la realidad de nuestras vidas, que dejemos de vivir vidas ilusorias, vidas de vanidad, para vivir vidas reales en ti. Gracias, Señor, por este tiempo que has dispuesto para nosotros, en esta pequeña fracción de tu iglesia alrededor del mundo. Toma control de esta reunión, toma control de cada palabra que salga de mi boca. Llena este lugar con tu presencia y edifica tu iglesia en este lugar y en cualquier otro lugar donde tu nombre sea anunciado con fidelidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te agradecemos y rendimos nuestro corazón y nuestras vidas a ti. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben o entienden que vivimos una vida real? Quizá en ocasiones podemos ver programas de televisión, podemos ver series de televisión e incluso, no sé, algunos hasta novelas, cuentos de hadas, caricaturas. Y a veces puede usted meterse tanto en la trama que piensa que lo que está aconteciendo quizás es una realidad, pero no lo es simplemente actuación. Pero nuestras vidas sí son reales, mi hermano. Nosotros día a día enfrentamos circunstancias reales, circunstancias que pueden causar todo tipo de emociones o sentimientos en nuestro corazón. Circunstancias que pueden añadir gozo, paz, felicidad, o también pueden añadir resentimiento, amargura, dolor.
Y hay cosas que nos cuestan mucho trabajo hacer o reconocer. Hay cosas que enfrentamos día a día que preferimos ignorarlas. Y como lo hablamos hace algunos días o en días pasados, preferimos acumularlas que realmente afrontar y reconocer la realidad de lo que estamos viviendo. Cosas que nos cuestan trabajo hacer o reconocer, pero que son cosas de la vida cotidiana, de la existencia, que enfrentamos todos los días, son de manera cotidiana. Y que si en verdad algunas no son fáciles de afrontar, siguen siendo reales y no quitan la posibilidad de que podamos caer o enfrentar alguna de ellas, como la vida o la muerte. Algunos van a tener un hijo y van a procrear vida, ¿no? Algunos que entienden esto, bueno, se ponen llenos de gozo, y otros que no se lamentan por causa de algún embarazo. Pero es algo real, están viviendo un embarazo, una vida en el vientre de la mujer. Y es algo que se tiene que afrontar. Vemos que hoy en día la vida incluso ofende a muchos, de modo que están tratando de acabar con ella a través de la legalización del aborto. La muerte, por otro lado, también es algo que se enfrentamos en la vida cotidiana, en la existencia. Todos los días mueren personas, aun cuando nosotros no estamos cercanos a ellas. Todos los días están muriendo personas. Y sin temor a equivocarme, estoy seguro de que ahorita en este momento, alrededor del mundo, hay personas muriendo. Tomar decisiones y aceptar las consecuencias de nuestras propias decisiones. Vivimos día a día injusticias ante las cuales, mis hermanos, muchas veces no estamos preparados para enfrentarlas o para sobrellevar esas injusticias. Y nos hacemos, como dijo la señora, la víctima. Estamos expuestos a constantes cambios de los cuales necesitamos de sabiduría para saber el cuándo, el cómo, el por qué hacer las cosas. Día a día enfrentamos circunstancias de dolor, así como circunstancias de alegría. Y en muchas ocasiones no sabemos ni manejar el dolor, ni tampoco sabemos manejar la alegría. Y nos desbordamos en ambas. Enfrentamos la muerte de los nuestros, pero no los apreciamos en vida. Y no los valoramos tampoco. Vivimos edificando de una u otra forma a través de aquello que consideramos lo más importante según nuestro propio entendimiento. Y aún en medio de la prueba, es dado a conocer cuáles son realmente los fundamentos que tenemos. Y si realmente son suficientes para sostenernos en medio de la prueba o del dolor. Nos aferramos al dolor y no queremos también soltar la pena en muchas ocasiones. Y vivimos con una pena durante muchos años, años desperdiciados en cosas que Dios quiso hacer con nosotros y que nunca pudo hacer porque no le permitimos, debido a que no soltamos el dolor o la pena que en algún momento, alguna circunstancia nos produjo. Nos dedicamos a simplemente añadir o quitar según nuestro parecer y nos amontonamos sentimientos y emociones, mis hermanos, que en muchas ocasiones van deteriorando nuestras vidas y consumiéndolas en una tristeza oscura que nunca Dios preparó para nosotros. Pero es una realidad. Todas estas cosas son del día a día. Y todas estas cosas son las que hemos estado viendo a través de esta serie. Las vamos a enfrentar y en estas pequeñas o grandes decisiones se va a forjar nuestro futuro, se va a forjar nuestra vida, se va a forjar nuestro propósito. De modo que mientras que no reconozcamos que Dios necesita estar involucrado en cada parte de nuestra vida y nos rindamos por completo a Él, seguiremos, mis hermanos, ignorando los tiempos que Él mismo ha preparado para cada uno de nosotros. Seguiremos ignorándolos y seguirán pasando.
de largo y nosotros seguiremos en la misma condición y olvidaremos e ignoraremos todos aquellos hermosos detalles que Dios preparó para cada una de las etapas de nuestra vida. Porque al fin y al cabo dice la Escritura que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Y cada etapa tiene su hermosura, aún las etapas de angustia o de aflicción. En esta ocasión, en Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 7, la parte A que leímos, Salomón medita sobre aquellos momentos u ocasiones en donde sentiremos que se nos desgarra el alma y se nos rompe nuestro corazón en 1000 pedazos. Pero que al mismo tiempo podemos experimentar una restauración y una renovación tal que aun cuando la cicatriz queda, el dolor se ha ido y las cosas vuelven a funcionar como antes o aún mejor después de haber aprendido aquella valiosa lección que Dios quería enseñarnos. Pero Salomón también meditaba de esto. ¿A cuántos de nosotros o cuántos hemos experimentado el alma desgarrada o que nuestro corazón se parte en 1000 pedazos por alguna situación? Porque indudablemente es en el corazón en donde se causan las heridas. Es el corazón el que nos duele. Aquellos golpes que duelen internamente y que causan mucho daño, y más cuando no se está preparado para enfrentar aquellas ofensas o aquellas circunstancias que quieren partirnos el corazón, rompernos el corazón. Pero necesitamos estar preparados porque van a llegar. Algunos a lo mejor ahorita se sienten despedazados en su corazón por alguna circunstancia. Algunos otros no han aprendido a discernir los tiempos y ese quebrantamiento de corazón tiene años. No sé. Pero necesitamos estar preparados y resolver aquello que nos está causando dolor. Naturalmente, muchos hombres aprenden a vivir con el dolor. ¿Cuántos saben esto? Muchos no acuden al médico porque se acostumbran al dolor y nunca se checan. Y piensan que es normal vivir con dolor toda su vida. Y van cojeando toda la vida por la calle, retrasando a su esposa porque no camina tan rápido. Pero nunca va al médico para arreglar ese dolor y se acostumbra a vivir con él. Pero no debe de ser así en el alma ni en el corazón. Necesitamos resolver aquello que nos está causando dolor antes de que ese dolor se convierta en una amargura tal que arruine tu felicidad y arruine la felicidad de los que te rodean y te impida tener el gozo de la salvación de Dios. Además, que muchos otros sean contaminados también en eso. ¿Cuántos saben que el dolor se transmite? El dolor se transmite. Cuando mis hijas tienen dolor, yo también lo siento. Cuando mi esposa tiene dolor, yo también lo siento. O cuando algún hermano de la congregación tiene dolor, yo también me duelo. Porque somos un mismo cuerpo. Así cuando una persona vive en amargura, en resentimientos, en dolores constantes en el alma, termina por contaminar a otros y añadirles el mismo dolor y la misma carga. Por eso la palabra de Dios nos da un consejo. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 4. Es un consejo que ya todos conocemos, lo hemos leído muchísimas veces. Pero que realmente, mi hermano, a veces somos tan superficiales que no lo meditamos y no lo ponemos en práctica. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Me va a ayudar a leerlo en voz alta a las 3, ¿sale? ¿Ya lo tiene? Ahí le vamos a lectura. 1, 2, 3. Sobre toda cosa guardada, todos lo leímos, todos somos testigos de que existe este pasaje en la Biblia.
los que estamos aquí. Es el consejo que nos da la palabra de Dios. Y fue un consejo que escribió el mismo rey Salomón, quien fue el autor del libro de Eclesiastés. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y muchos, mis hermanos, guardan más sus posesiones, guardan más las cosas materiales, guardan más los resentimientos, guardan más cosas que no tienen que guardar, pero su corazón está completamente expuesto a ser destruido, a ser pisoteado, a ser desquebrajado, porque no entiende la importancia de guardar el corazón. Es como entrar al ring de la vida, a un ring de boxeo, pero un ring de la vida sin preparación, sin la preparación adecuada, sin el acondicionamiento espiritual para soportar y aún para salir victoriosos ante el combate que día a día estamos expuestos a llevar. ¿Qué va a pasar? Seguramente, mi hermano, terminaremos en la lona. Porque la vida así es. Tú sales y es un ring de pelea, donde tenemos que estar preparados, acondicionados espiritualmente. Si no, no vamos a salir de la lona. Vamos a estar enfrentando los knockouts del Canelo espiritual. Porque no estamos preparados. Porque no guardamos nuestro corazón. Por esta causa, mi hermano, debemos de cuidar nuestro corazón. A fin de que sin importar lo que suceda, sin importar lo que enfrentes, sin importar lo que pueda pasar en tu vida, podamos seguir esforzándonos por ser bendición a otros. Aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando manifestamos la vida de Dios en nosotros y conocemos y entendemos que ahora estando en Cristo, las peores heridas siempre cumplen su propósito. Cuando estamos verdaderamente fundamentados en Cristo, no importa la herida que quieran causar o que quieran producir, siempre, si nos esforzamos por ser bendición, aquella herida va a cumplir su propósito. Yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué se rompe el corazón? ¿O por qué se causan las heridas? Y no estoy hablando de romanticismo, porque inmediatamente las mujeres o los varones más jóvenes se identifican con el amor de aquel novio, aquella noviecilla que no les hizo caso y que, bueno, pero no, hablamos de las heridas reales, más allá de las cuestiones emocionales o sentimentales superficiales, más allá de ese amor perdido de la primaria. ¿Por qué se rompe el corazón? ¿O por qué se causan heridas? Indudablemente en esta vida estaremos expuestos a la dificultad. ¿Cuántos pasan dificultades? Todos, ¿verdad? El diario caminar nos lleva por senderos en donde las cosas en muchas ocasiones no son de nuestro agrado. Hay ocasiones que no nos agradan, cosas, circunstancias que no son gratas a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra forma de pensar, de vivir. Pero toda herida es producida por una situación que va en contra a los deseos o anhelos de nuestro corazón. Va en contra de nuestros sentimientos o emociones y lastima nuestra percepción de las cosas. Por eso se causan las heridas. Tú tienes una idea, un deseo, un anhelo en tu corazón y cuando chocas con algo que va en contra de eso que tú quieres o deseas, se produce una herida. Pero la vida está llena de este tipo de situaciones. Desde casa. Querías hot cakes y te hicieron huevos. Y si eres tan sensible te vas a sentir y vas a reclamarle a tu esposa. Y esa herida que tú querías o que demandabas que te habían causado, terminaste por causársela doble a ella. Es por decir un ejemplo simple, pero muy cierto. Porque a veces en cosas tan simples se producen grandes heridas.
en el menosprecio de las pequeñas cosas. Job reconocía que la vida era de esta manera, mi hermano. Y ahí abre tu Biblia en Job, capítulo 14. Job entendía perfectamente que la vida era así. La vida está llena de circunstancias contrarias a nuestros deseos, a nuestros anhelos. La vida está llena de cosas que van en contra de nuestros sentimientos y que lastiman la percepción que tenemos de las cosas. Querías un hijo con ojo azul y te salió con negro azabache. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a lastimar? Dice Job 14:1, en la versión Palabra de Dios para Todos: la vida de un ser humano es muy corta y llena de amarguras. La Reina Valera dice de sinsabores. O la Nueva Versión Internacional dice llena de problemas. Así es la vida. Es muy corta y está llena de problemas. Y es precisamente en estas circunstancias de problemas en donde nuestro corazón es afectado, en donde las heridas producen un fuerte dolor que necesita ser urgentemente atendido y restaurado lo antes posible. Porque si no, te va a ir como en feria, mi hermano y mi hermana. Como lo dije hace un momento, seguramente hemos en algún momento sentido que nuestro corazón se desquebraja o se rompe en mil pedazos a causa de alguna ofensa o alguna situación. Y lo que puede ser una ofensa para uno, para el otro no puede significar nada. Por eso les digo que depende mucho de tus deseos y de tus anhelos, de tu percepción de las cosas. A algunos les ofende mucho algún tipo de color, a otros no les ofende el color, que a otros sí. Entonces depende mucho de tu forma de percibir las cosas, de tu manera de anhelar o de desear las circunstancias. Pero de una u otra manera a todos nos han ofendido de una o muchas veces. Y también nosotros hemos ofendido a otros una o muchas veces. Nos han roto el corazón y también hemos roto los corazones. Indudablemente, a causa de las ofensas que hemos hecho. Pero todos pasamos por este tipo de circunstancias. Pero, mi hermano, es preciso que antes de estacionarnos en la pena que nos invade o que nos consume, es preciso que consideremos la obra que Dios está haciendo a través de esa circunstancia, así como también la hizo a través de las heridas de otros hombres expuestos en la palabra, y aún a través de las heridas causadas en el mismo corazón de Dios. Ustedes saben que también a Dios le duele su corazón. A Dios le duele el corazón. Por lo tanto, antes de estacionarnos en la pena que nadie más puede entender y que es la más grande pena que puede sufrir un hombre en la vida, o sea, la mía, la propia, la que yo creo que es lo más grave, una ofensa imperdonable y una situación tan terrible que merece que yo pase toda mi vida arrastrando ese dolor y a toda mi familia. Bueno, antes de caer en esa posición necesitamos considerar lo que Dios está haciendo, porque Dios está trabajando, mis hermanos. Dios está obrando a través de las circunstancias y las heridas que se causan. El corazón rasgado, desquebrajado, no es la excepción. Dios trabaja también con esos corazones. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, pero uno de los más notables es el ejemplo del rey David. El rey David fue un hombre al cual se le causaron muchas heridas. En el Salmo 102, en el versículo 4, el rey David dijo: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Imagínense la circunstancia por la cual estaba pasando David en ese momento, que su corazón estaba tan herido que sentía que no había vida en él. Estaba tan seco como la hierba y se olvidaba de comer su pan. En el Salmo 109, versículo 1,
También declaró el rey David: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Versículo 5, me devuelven mal por bien y odio por amor. Y en el versículo 22 del mismo capítulo dice: porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Todas estas circunstancias enfrentó el rey David. Imagínense: calumnias, burlas, acechanzas, amenazas de muerte, no solamente de su propio pueblo, sino de su propia familia. Pero la situación de David, mi hermano, evidenciaba claramente cómo su corazón se iba partiendo en cada circunstancia difícil. Usted puede leer los salmos compuestos por David y siempre comenzaba con un lamento, o casi siempre quejándose y lamentándose por todo el oprobio y la persecución que estaba enfrentando. Pero siempre terminaba su salmo dándole gracias a Dios y entendiendo el propósito que había en medio de todo ello. Las circunstancias de David evidenciaban su corazón partido, pero al mismo tiempo el Señor iba cumpliendo su propósito en él, porque estaba formando en David un corazón conforme al de Dios. Y era necesario que pasara por todas esas cosas para que fuera ejemplo para todos nosotros al día de hoy. De modo que todo lo que enfrentó y todas las heridas que le causaron produjeron que David fuera un hombre cada vez más dependiente y humillado a Dios, y un ejemplo de cómo ser un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay propósito en permitir las heridas del corazón. Vemos el ejemplo también en la vida de Moisés. Moisés también enfrentó circunstancias que partieron su corazón en dos. Tan solo de su propia casa se levantaron sus dos hermanos en contra de él, queriéndole dar un golpe de púlpito. ¿Ustedes creen que eso fue grato a la vida de Moisés? Mas sin en cambio Dios estaba formando en él el hombre más manso de toda la tierra. Y muchas veces nosotros queremos ser hombres conforme al corazón, mujeres virtuosas quieren ser ejemplo para sus hijos, para sus padres, para los que les rodean, pero no quieren pasar por ninguna circunstancia. Y cuando pasamos por las circunstancias no estamos dispuestos a entender el plan y el propósito de Dios en todo ello. Y decidimos mejor hundirnos en la pena que permitir que nuestras heridas sean cosidas o restauradas. No siempre las heridas, mi hermano, tienen un fin perverso. Pues aún Dios se vale de ellas para enseñarnos y formarnos a fin de que podamos llegar a ser bendición para otros. ¿Cuántos quieren ser bendición para otros? Necesitamos aprender a enfrentar este tipo de circunstancias. De otro modo, qué bueno vas a tener que ofrecerle a los demás. Cuando lleguen y te expongan una situación difícil que están enfrentando, si tú nunca sabes cómo enfrentarla y nunca pudiste enfrentar tus propias batallas. Porque no siempre las heridas tienen un fin perverso. Ya lo dijimos, vivimos en un mundo en donde indudablemente llegarán las adversidades. Solamente nos queda prepararnos para cada una de ellas con la finalidad de que aún a pesar de todo podamos dar respuestas gratas a los ojos de Dios. Y Dios puede producir, mi hermano, y Dios puede permitir heridas de dos formas. Dios puede producir o permitir las heridas para mostrar su poder y su gloria. Y ejemplos hay en la Biblia. Dios hirió a Faraón y Dios hirió a Egipto para mostrar su gloria y su poder y humillar a aquellos que querían engrandecerse sobre su propio nombre. Y mostró su gloria e hirió toda la tierra de Egipto con 10 plagas y mató a todos los primogénitos. También hirió Dios
a los pueblos enemigos de Israel, los cuales se le opusieron en el camino para que ellos acudieran a la tierra prometida, y los destruyó a todos. Y de esa manera Dios mostró su poder y su gloria, y Dios produce heridas. Y las heridas de Dios son fuertes, porque tenemos un Dios celoso, un Dios santo, un Dios que no pasa por inocente al que es culpable. Y cuando alguien está en contra de Dios, entonces Dios puede herirlo y puede destruirlo. Pero también Dios puede permitir las heridas para formar, para disciplinar, para cumplir sus propósitos. Vemos otro caso también en la Escritura con José, el hijo de Jacob. Cuántas heridas Dios permitió y produjo aún en la vida de José para cumplir el propósito de la perseverancia del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pudiera perseverar sobre esta tierra y no muriera de hambre. También Dios permitió todas las heridas que se le causaron al justo Job. Y sabemos que las heridas de Job no fueron fáciles. Y todo en un mismo día. Apenas se despertaba Job cuando ya le estaban llegando las malas noticias. Una tras otra, sus bienes, su familia, su propio cuerpo. Todo se le vino abajo de un momento a otro. Y Dios simplemente lo permitió. Permitió que Satanás produjera heridas en la vida de Job, en la vida de su familia, con el fin de cumplir un propósito mayor en él. Nosotros a veces, porque salimos de la iglesia, tenemos hambre y está cerrado con la señora de los tacos, nos enojamos. O porque están ponchadas las llantas del carro. Pero Dios puede permitir o producir heridas con propósitos más grandes que nuestro entendimiento y que van mucho más allá de nuestros propios deseos o anhelos. Por lo cual, mi hermano, Dios no tiene problema en causar heridas aún sobre tus propios deseos para cumplir un propósito mayor en tu familia. Dios no tiene problema con meter a un joven a la cárcel para que sea salvo, aun cuando le duela a la madre o al padre. Y no todas las heridas son malas. En Oseas capítulo 6, en el versículo 1 encontramos una profecía acerca de Jesucristo. Una profecía que precisamente tiene que ver con las heridas que serían causadas en el Señor. Oseas capítulo 6, versículo 1 dice: vengan y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Una profecía acerca de la resurrección del Señor. Pero es precisamente este pasaje en donde se expresa también aquel quebrantamiento que habría en el Hijo de Dios a causa del propósito eterno de la salvación. Y junto con ese quebrantamiento, la plena restauración y el cumplimiento de su voluntad. Por lo tanto, no podemos pensar que todas las heridas pueden ser malas o que todas las heridas tienen un plan y un propósito de arruinarnos. Por lo tanto, debemos de considerar si aquellas heridas que se nos han estado causando en el corazón también puedan tener un plan y un propósito eterno, como lo fue en la vida del Señor Jesucristo. Consideremos, mis hermanos, las heridas de Cristo, porque si de alguien podemos tomar ejemplo es de Él. Si de alguien podemos aprender es de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, quien enfrentó todo tipo de circunstancias, quien enfrentó y experimentó el dolor más grande que ningún otro pudo haber experimentado. Yo les pregunto, ¿quién causó ese dolor? El Padre. El Padre fue quien puso a Jesús en la cruz, para que por su herida tú y yo pudiéramos tener una relación con Él. Así lo dice en Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice la Escritura. Por lo tanto, fue una herida que
Dios mismo causó en la vida de su Hijo, pero para salvación de todos los hombres. Y muchas ocasiones nosotros no estamos dispuestos a aceptar algunas simples ofensas con el propósito de dar un buen testimonio del nombre de Dios. Y preferimos hacernos la víctima, mi hermano, y quedarnos con ese dolor. La Escritura nos revela cómo el corazón del Señor Jesucristo también estuvo expuesto al dolor y estuvo expuesto al quebranto por causa nuestra. Pero al fin y al cabo fue restaurado, mi hermano. Y fue llevado en gloria y fue puesto en una posición y se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante su nombre y ante tu presencia se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La palabra herido que menciona Isaías 53 en el versículo 5 significa perforar, es decir, penetrar con un objeto puntiagudo dentro del cuerpo que puede dañar, lastimar o que incluso puede matar. Es decir, que el Señor Jesucristo fue penetrado literalmente por un objeto puntiagudo, pero también de una manera espiritual en su corazón por causa de cargar los pecados de todos nosotros. Fue dañado, fue lastimado y fue muerto a causa nuestra. Sus heridas fueron nuestra salvación. Sus heridas fueron nuestra redención. Y aun cuando las heridas del Señor fueron muy dolorosas y su corazón, mi hermano, se partió en 1000 pedazos, podemos ver que después de todo ese sufrimiento, el cumplimiento del propósito de Dios fue hecho en medio de todo ello, sin importar nada. ¿Ustedes creen que fue grato para el Señor Jesucristo ver cómo su propio pueblo lo crucificaba? Cuando entraba el Señor Jesucristo a Jerusalén y se lamentaba por la condición de ellos. Pero aún a pesar de los 1000 pedazos del corazón de Jesucristo tirados, Dios cumplió su propósito y por causa de ello estamos tú y yo aquí en este momento. La iglesia, mi hermano, se fundamenta en las heridas de Cristo. Nosotros estamos fundamentados en su dolor. Y en muchas ocasiones ignoramos esta parte de la Escritura y no la entendemos. Y no estamos dispuestos a sobrellevar o a soportar ofensas tan pequeñas que vivimos en el día a día, pero que son reales. Y que tenemos que pasarlas por alto para que el propósito de Dios se siga cumpliendo en tu casa. Muchos hijos no se convierten a Dios porque los padres no están dispuestos a llevar las heridas de los unos con los otros. No están dispuestos a perdonar. Cuando el deseo del corazón de Dios es que nosotros actuemos de la misma forma en la que Él ha actuado. Y cuando estábamos en la religión tradicional lo rezábamos todos los días: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por ahí se escuchaba una voz que decía: ay, ajá, porque no perdonamos a los que nos ofenden. O perdonamos hasta lo que nosotros creemos que es perdonable. Y hasta ahí. Porque podemos perdonar una mentira, pero un adulterio, no, jamás. Es mi orgullo y mi dignidad. ¿Y la de Cristo, mi hermano? ¿Y la de Dios al perdonar a su propio pueblo infiel durante cientos de años? ¿Qué acaso somos nosotros mejores que Él? ¿O valemos más nosotros que Él? De ninguna manera, mi hermano. Dios restauró la vida y el corazón de Cristo Jesús, aun cuando su corazón estaba completamente partido, porque Dios siempre tiene el poder para restaurar. Siempre.
No importa lo que te hayan hecho, Dios siempre tiene el poder para restaurar y Dios siempre tiene el poder para coser un corazón que ha sido lastimado. Y si tu corazón está lastimado, Dios puede coserlo y va a quedar la marca, pero ya no va a quedar el dolor. El dolor se habrá ido. Y cuando recuerdes, simplemente verás la herida y verás una preciosa lección y un propósito eterno que Dios cumplió a través de esa circunstancia, porque estás agarrado de Dios. La Escritura dice en el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero ¿saben por qué muchos están lastimados hasta el día de hoy? Porque no han quebrantado su corazón delante de Dios. Y para que Dios pueda sanar es necesario que tú quebrantes tu vida delante de Él, que le reconozcas y seas sincero, para que entonces Él pueda vendar aquellas heridas que el mundo te ha causado, o aun que tú mismo o tú misma te has causado por la necedad de tu corazón, porque nos gusta la mala vida. Ayer decía una hermana, se estaba despidiendo una hermana de otra, le dice: oye hermana, pórtate bien y si no me invitas. Y todos volteamos a verla, porque la hermana tiene como 180 años. Y volteamos a verle y la hermana: estoy jugando. Y decíamos: nos gusta la mala vida, ¿verdad? De repente nosotros mismos nos metemos, como comúnmente se dice, en camisa de 11 varas y causamos nuestras propias heridas. O como dice el proverbio, el hombre toma sus propias decisiones, arruina su vida y después se enoja contra Dios. Le echa la culpa de que todo lo que le ha pasado es porque Dios no tiene cuidado de él o de ella. Cuando Dios está dispuesto a utilizar las circunstancias para llevarnos a una experiencia de una bendición mayor, y también quiere sanar aquellas heridas que se van produciendo. Porque todo dolor, mi hermano y mi hermana, en Cristo siempre cumple su propósito. Piensa ahorita, imagínate algo que te haya causado dolor. Lo que tú quieras, lo que me quieras decir. La señora de los abarrotes, el señor el viene, tu esposa, tus hijos, el patrón, la persona que quieras, la circunstancia que quieras. Piénsala. Y lo que te haya causado dolor en Cristo tiene un propósito. Y en Cristo siempre cumple su propósito. ¿Te ofendió tu esposa? Hay propósito también en ello. Que tú muestres un corazón conforme al de Dios. Dios te está dando la oportunidad de que pongas en la práctica lo que has aprendido de Él. Debemos de procurar, mi hermano, ser siempre aquellos que están siendo restaurados a causa de haber sido lastimados, y no de aquellos que están lastimando a otros y causando las heridas. Algo que Dios me enseñaba hace mucho tiempo es que el cristiano es muy dado a reprender, a corregir. El cristiano es muy dado a exhortar, pero en la mayoría de las veces que corrige, reprende y exhorta, termina por ser él el culpable. Yo recuerdo una escena, se lo voy a contar porque mi hermana no está en clase. Hace muchos años, cuando recién comenzábamos la vida cristiana, estábamos en una convivencia. Estábamos jugando y estaba un niño, como de 10 años, el niño, 9, 10 años. Y estaba jugando con una pelota y pateó la pelota y ¡pum! Y le cayó a mi hermana. Le cayó y se enojó porque le había pegado la pelota en la cabeza. ¿Quién no se enoja cuando le pegan con una pelota en la cabeza? No te enojes, Andrés, todavía ni la conocías. Entonces, ¿quién es ese niño?, dice. Entonces se enoja y su reacción como buena cristiana fue poner orden. Y fue: niños, no es momento de que estén jugando aquí, que no sé qué, que no es tiempo para andar aventando la pelota. Y enojada. ¿Y qué creen que pasó con ese niño? Se puso a llorar.
y lo lastimó. Yo inmediatamente fui con ella y le dije, ¿sabes qué? Queriendo reprobar, saliste reprobada. Y muchas veces somos así los cristianos. Queriéndonos sentirlos heridos, terminamos por lastimar más a otros. Porque no estamos dispuestos a ver el propósito de Dios en la circunstancia que estamos enfrentando. Porque pensamos que lo que estamos pasando nadie más lo puede entender. Mi hermano, necesitamos ser siempre de aquellos que necesitan ser restaurados. Preferible que te hieran a que tú seas el que hiere. El mundo a esto le llama tonto, pero la Biblia le llama cristiano. Así consideraban también al Señor Jesucristo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, a ver si es cierto. El Señor Jesucristo calladito sabía que todo tenía un propósito y sus heridas iban a cumplir su propósito. Y el fruto de su aflicción se vería reflejado por todas las generaciones. No es lo mismo, mi hermano, ser el agresor que ser el agredido. Porque sin duda alguna, siempre el agredido va a recibir mayor bendición. Siempre, si sabe tratar las circunstancias. Si te causan una herida y sabes tratar esa herida, mira, Dios te va a colmar de bendiciones. Así como lo hizo con José, así como lo hizo con David, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Job, así como lo hizo con todos sus apóstoles. Quienes decía el apóstol Pablo que eran contadas como ovejas llevadas al matadero, que enmudecían y no abrían su boca. Pero ante todo esto, mi hermano, es importante considerar el nivel espiritual de la vida que tenemos, porque va a depender de esto, el que podamos ver y aun que podamos cumplir con el propósito de Dios en medio del dolor. Si tienes un nivel espiritual pequeño, te va a costar mucho trabajo enfrentar el dolor y ver la mano de Dios obrando en medio de ello. Y vas a terminar por rechazar la restauración de Dios y por causarle heridas a todos los que te rodean. Entre más fortalecidos, mis hermanos, estemos espiritualmente, o entre más fortalecidos espiritualmente nos encontremos, más fácilmente vamos a ver la mano de Dios en todas las cosas. Pero yo te digo, mi hermano, el Netflix no te va a fortalecer. Tampoco el YouTube o las plataformas. A veces nos enfrascamos tanto en la vida diaria que nos olvidamos de ver la realidad de que todas estas cosas van a llegar a nosotros. Por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanto adulterio, por eso hay tanta infelicidad en las familias, por eso hay tanta vida cristiana mediocre, porque no nos apegamos a lo que Dios está hablando en su palabra. Y las heridas se van a causar, mi hermano. Créeme que las heridas se van a causar. Aún la misma palabra nos ofende. A lo mejor alguno ahorita se está sintiendo ofendido. Pero necesitamos ver la mano de Dios en todas estas cosas. Las heridas que se causan en los hijos de Dios tienen el propósito, mi hermano y mi hermana, de llevarnos a actuar conforme al corazón de Dios. ¿No lo dijo Dios en su palabra cuando dice: perdonen a los hombres sus ofensas, porque si no los perdonan, tampoco yo los voy a perdonar? Y no los dijo también el Señor Jesucristo cuando dijo: si vienes a mi altar y traes alguna ofrenda, pero te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, mejor deja eso ahí y ve y arregla tus cuentas? Porque no puedes llegar aquí con un corazón incorrecto, no puedes llegar aquí con un dolor o una herida que no has querido arreglar. Dios quiere indudablemente curar nuestras heridas, pero también quiere que se produzcan aquellas heridas que son conforme a su plan y propósito para mostrarnos su poder y su gloria y darnos la oportunidad de actuar como Él actuó.
De otra manera no tendríamos la posibilidad de reflejar a Cristo. Al mismo Dios, lo mencionamos, le dolió su corazón. Se sintió herido Dios por la maldad de los hombres. Ahí en Génesis capítulo 6, versículo 6. Dios había creado un mundo, había ordenado las cosas, le había entregado todas las cosas en las manos a los hombres. Y el hombre simplemente lo que hizo fue defraudar a Dios. Y no solamente esto, sino que se fue hundiendo cada vez más en su maldad, hasta el punto de que el corazón de Dios se dolió tanto que quería destruir toda la tierra. Y quizá en ocasiones así nos sentimos heridos también nosotros. Queremos destruir a todo mundo. Pero qué maravilloso, mi hermano, lo que Dios encontró en medio de todo eso. Un tipo de Cristo llamado Noé. Un hombre que halló gracia delante de Dios y que fue usado para preservar la vida de los hombres, pero que apuntaban al Señor Jesucristo. Y es lo mismo que tenemos que encontrar también nosotros, aún en medio del dolor. A Cristo, al Salvador. La Nueva Traducción Viviente dice que se le partió el corazón a Dios al ver la maldad de los hombres, de cómo lo ignoraban, cómo vivían cada uno sus vidas ignorando la voluntad perfecta de Dios. Indudablemente, mis hermanos, hay dolor en el corazón, hay ofensas. Santiago lo dijo, todos ofendemos muchas veces, de muchas maneras. Pero el apóstol Pedro también nos enseñaba que si nosotros nos llenamos de ese ferviente amor del cual el Señor Jesucristo, el Padre mismo, nos ha mostrado, entonces tendremos la capacidad de cubrir multitud de pecados y multitud de faltas. Abre tu Biblia en 1 de Pedro capítulo 4. Dice en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ya estamos en los últimos tiempos, mi hermano. Sean pues sobrios y velen en oración. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, si te llenas de la presencia y del amor de Dios, nada te podrá hacer daño. Absolutamente nada podrá dañar tu corazón. Todo lo vas a pasar por alto y todo vas a aprender a perdonarlo, sabiendo que aún en medio de lo peor, Dios va a sacar a la luz lo mejor de sus propósitos. En Proverbios capítulo 19, en el versículo 11, la versión Palabra de Dios para Todos dice: al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Y luego dice: es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Es admirable cómo una persona perdona las ofensas. Yo tengo un tío que me impacta su vida y no es cristiano, porque ese tío es un pan de Dios. Le han hecho cada jugada, y aun cuando le hacen mal, lo han demandado, le han robado, le han calumniado, y aun cuando le han hecho eso, él sigue apoyando y sigue dando y sigue perdonando y sigue hablando bien, y no es cristiano. Imagínese, no es cristiano, mi hermano, no nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios morando en su alma, en su corazón. Pero dice el proverbio: es admirable ver cómo perdona una persona sabia e inteligente a aquellos que le han hecho daño.
¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios necesitamos aprender a pasar por alto las ofensas? Necesitamos aprender a ver al Espíritu de Dios obrando en medio de cualquier circunstancia. Necesitamos aprender a comernos el orgullo para poder perdonar a aquellos que nos han causado daño. Y también, por otro lado, a pedir perdón cuando nosotros lo hemos causado. Ciertamente, mi hermano, vendrá un tiempo en que seremos completamente rotos. Si alguno de nosotros no hemos experimentado el quebrantamiento en el corazón por causa de alguna ofensa, ciertamente vendrá el tiempo en el cual llegará la circunstancia como un martillo que golpea lo más profundo de nuestra alma y que rompe en mil pedazos nuestro corazón. Nos sentiremos despedazados, pero en medio de todo ello Dios está haciendo grandes cosas y quiere llevarnos a actuar tal cual Él lo hizo estando en esta tierra. Quiere llevarnos a cumplir el plan y el propósito por el cual Él nos ha hecho participantes de su gloria y de su naturaleza divina, para cumplir con aquella misma demanda que el Señor tuvo cuando estaba en esta tierra, que fue sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Pero muchas veces no experimentamos estas cosas porque nosotros mismos somos los cautivos, los ciegos, los oprimidos y los quebrantados. Y no damos oportunidad a que el Señor vende nuestras heridas, nos sane, para que entonces nosotros podamos ser instrumentos de Dios también para evidenciar la sanidad en otros. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, Dios hablando a su pueblo y les dice: vean ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Jeremías capítulo 33 versículo 6, he aquí, dice, yo les traeré sanidad y les traeré medicina y los curaré y revelaré abundancia de paz y de verdad. Porque al fin y al cabo, mi hermano, todas las circunstancias que enfrentamos, Dios las tiene en su perfecto control. Dios no ignora el dolor que te han causado, Dios no ignora las heridas. Pero pareciera que nosotros ignoramos al Dios que es capaz de sanar y de vendar. Y no estamos dispuestos a ser restaurados para que las cosas que estamos enfrentando puedan tornarse en bendición y en progreso del reino de los cielos aquí en la tierra. Necesitamos aprender a ver las cosas con la óptica que Dios las está viendo. De otro modo no vamos a poder enfrentar ningún tipo de circunstancias y vamos a vivir amargados y vamos a vivir resentidos y vamos a vivir echándole siempre culpa a otro de nuestras propias decisiones y nunca vamos a poder ver y experimentar la restauración que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Porque, como lo dije en un inicio, vivimos en una realidad, mi hermano. Y son las pequeñas decisiones que tomamos en la vida, aquellas decisiones que enfrentamos en el día a día, las que van a forjar nuestro futuro, nuestro propósito. Y son las que nos van a permitir estar y vivir dentro del plan y del propósito perfecto de Dios. Hay un tiempo para romper, hay un tiempo en el que nuestro corazón va a ser rasgado. Pero también hay un tiempo en el cual nuestro corazón puede ser restaurado. Un tiempo en el que nuestro corazón puede ser cosido a fin de que no andemos arrastrando gangrena por todos lados. A fin de que podamos ser, como dice la Escritura, luz en medio de una generación perversa que solamente piensa en sí mismo
y que es egoísta. Nosotros necesitamos, mis hermanos, ponernos de pie delante del Señor y afrontar la realidad de lo que es ser llamado un verdadero cristiano o un verdadero creyente. Y eso se determina no por la cantidad de vivencias buenas, agradables o conforme a nuestros propios deseos que estemos viviendo, no, sino por aquellas que van en contra o que chocan contra nuestro razonamiento, pero que nos permiten aún en medio de ellas adoptar el pensamiento de Dios y desechar el nuestro. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? ¿Cuántos de ustedes han sido heridos? Pero cada uno de nosotros sabemos si no hemos sido sanados. Cuando nosotros hemos herido a otros, necesitamos atender la palabra del Señor. Amén. Póngase de pie, mi hermano. ¿Cuántas circunstancias enfrentamos en el día a día? Infinidad, mi hermano. Todas que van a producir una lucha constante en nuestra mente, en nuestro corazón. Todas. El renunciar, el perdonar, el aceptar, el rendir nuestra vida a Dios, el permitirnos ser restaurados. Todo eso lo enfrentamos en el día a día. Si no nos damos cuenta de ello, es porque nuestra mirada no está puesta en donde debería estarlo. Si no nos estamos dando cuenta de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, nos va a sorprender la calamidad y nos va a destruir. Va a llegar una circunstancia en la cual nos va a causar tanto dolor que quizá ya no haya un remedio, porque nunca lo atendimos a tiempo. Pero creo que hoy es un buen tiempo. Hoy estamos en un momento en el cual el Señor nos recuerda su palabra, cosas que quizá ya sabíamos, o cosas que a lo mejor el Señor está añadiendo a nuestro corazón para meditar. Pero sea cual sea, mi hermano, estamos en el aquí, en el ahora. Examina tu corazón, examina tus pensamientos, tus caminos, cómo los has estado llevando. Y dejemos de reprobar a los demás, queriendo justificar nuestro dolor, porque de nuestro dolor no lo justifica nadie, porque el Señor tiene cuidado de él. Cierra tus ojos. Padre eterno, tú eres Dios sobre todas las cosas. Y cuando nosotros confesamos tu nombre de que tú eres Dios, es porque verdaderamente creemos que estás sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Cuando nosotros confesamos que tú eres Señor, es porque verdaderamente creemos que tú gobiernas nuestras vidas, que estamos dispuestos para obedecerte, para conocer tu palabra y obedecerla. Señor, perdónanos. Perdónanos porque le damos más importancia a aquellas circunstancias pasajeras que a lo que tú estás produciendo. Qué gran ejemplo tenemos en ti. Con todo el dolor de tu corazón, tú no nos destruiste, tú no nos desechaste, sino que nos enviaste un Salvador. Un Salvador que nos restaurara, un Salvador que arreglara la maldad de nuestro corazón. Y ante todo el dolor de tu Hijo en la cruz, tampoco te arrepentiste ni diste marcha atrás, sino seguiste adelante con tu plan precioso de salvación.
te dolió. Un dolor que jamás vamos a experimentar nosotros, pero que podemos tomar como ejemplo para también nosotros estar dispuestos a desechar cualquier ofensa, cualquier maldad, para poder ser bendición para otros. Ayúdanos a entender la manera en la cual debemos actuar, porque no somos mejores nosotros que tú, y jamás llegaríamos a pensar que valemos más nosotros que tú. Y aún sabiéndolo, tú lo diste todo. También nosotros queremos hacerlo de la misma manera. ¿Qué dolor hay que nos pueda apartar de tu amor? Ninguno. Y si es así, entonces también queremos que ninguna circunstancia quite el amor que tú has derramado abundantemente en nosotros por tu Espíritu Santo. No queremos que ninguna circunstancia quite el gozo de la salvación que tú nos has dado, que tú nos has regalado. Señor, examina nuestro corazón en este momento. Trae plenitud a nuestra vida. Porque si hay algo que no nos está dejando ser plenos, entonces ese algo tiene que ser quitado. Porque nada justifica que no estemos completos en ti. Gracias, Señor. En este momento renunciamos a todo odio. En este momento, Señor, renunciamos a todo rencor. En este momento, Señor, renunciamos a toda herida. Ya no queremos traer la herida abierta. Ya no queremos recordar aquellas cosas y que nos causen dolor y que nos quiten la paz. Queremos ser felices a tu lado, Señor. Queremos estar contentos contigo. Queremos vivir en tu propósito. Queremos ser usados por ti. Ayúdanos. Ven y sánanos. Ven y venda las heridas de nuestro corazón. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Necesitamos ser renovados por ti. Haz nuevas todas las cosas en nosotros. Porque hoy estamos dispuestos a pedirte perdón y a perdonar, sin importar lo que haya sucedido. Porque en medio de todo, tú siempre cumples tus propósitos. Gracias por ser paciente. Gracias por amarnos y por perdonarnos. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, el honor. Es solo para ti. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Sin duda alguna, sin importar lo que hayas pasado y lo que vayas a enfrentar, mi hermano, Dios tiene el poder para coser, para restaurar tu corazón. No te aferres a las circunstancias, ni al dolor, ni a lo que me hicieron, a lo que hice. Permitamos que el Señor haga cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Que Dios les bendiga. Nos vemos, primeramente Dios, el miércoles en la reunión de discipulado general. Están invitados.
Y bueno, los que son padres ya tienen instrucciones de parte de la iglesia infantil. Que tengan bonita tarde. Dios les bendiga.